¿Qué es la violencia de género? Entendemos a la violencia de género como aquella que se ejerce afectando a una persona o a un grupo de ellas, con base en su sexo o género. Puede incluir daños físicos, sexuales, psicológicos, patrimoniales, económicos o de cualquier otra índole. Algunas manifestaciones pueden ser insultos, devaluaciones, chistes sexuales u obscenos, toma o difusión de fotografías o videos de carácter sexual sin consentimiento, llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes indeseables e insistentes, seguir a una persona, acecho, gestos ofensivos con las manos o el cuerpo, amenazar a una persona con reprobarla o alguna agresión laboral si no mantiene contacto sexual, entre muchas otras manifestaciones. Ante un caso de violencia de género, la Universidad Nacional Autónoma de México te protege mediante el protocolo para la atención de casos de violencia de género. Para ello, el caso tuvo que haber ocurrido dentro de las instalaciones universitarias o fuera de ellas, siempre y cuando intervengan personas que formen parte de la comunidad. Pero, ¿cómo se pone en marcha el protocolo? Para que el protocolo inicie, es necesario que exista una queja ante el caso de violencia de género. Esta se puede levantar en cualquiera de las instancias dependientes de la Oficina de la Abogacía General. Ellas son la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la Unidad para la Atención de Denuncias, UNAD, y las oficinas jurídicas dentro de las entidades académicas. La Oficina de Abogacía General será la encargada. A través de estas instancias se encarga de coordinar y vigilar el seguimiento al caso y, de ser necesario, vigilar la aplicación de sanciones. Es importante que sepas que al presentar una queja se te garantizará una debida diligencia. Se te proporcionará la información adecuada de los procedimientos. Es garantizada la confidencialidad. La información solo será presentada a las personas que necesariamente deban conocerla. Además de que se trata de un procedimiento abierto a cualquier persona. Es decir, todos pueden presentar una queja. Si eres una persona adolescente menor de edad, la Oficina de la Abogacía General tendrá que contactar a tus padres o a una persona mayor de tu confianza para hacerle notificado el proceso. Si el caso de violencia de género incluye conductas que son legalmente prohibidas, la universidad podrá brindarte orientación y acompañamiento para presentar el caso ante el Ministerio Público. Una vez presentada la queja ante alguna de las instancias, se iniciará el procedimiento del caso conforme al protocolo. Para ello, existen dos tipos de procedimientos: el procedimiento formal y el procedimiento alternativo. En el procedimiento formal existen dos partes: la parte de la persona presunta agresora
y la persona que presenta la queja. Posteriormente, se realiza la investigación del caso, determinando si las acciones fueron contrarias a la normatividad universitaria. De ser así, se deberán aplicar las sanciones correspondientes. Por otro lado, siempre y cuando dentro del caso no haya existido violencia física ni la persona acusada ha tenido quejas anteriores y tampoco se trate de posibles delitos u otras situaciones que atraviese el protocolo, se podrá llevar a cabo el procedimiento alternativo, donde intervendrá una persona facilitadora que velará por condiciones de equilibrio entre la víctima y el acusado. De este modo, se buscará la creación de acuerdos mutuos por ambas partes para poder revertir el daño causado y fomentar el aprendizaje individual. Si no se logra llegar a un acuerdo mediante el proceso alternativo, será necesaria la aplicación del proceso formal. Si en cualquier parte del procedimiento requieres ayuda profesional, podrás solicitarla por medio de la UNAM. Recuerda que en este proceso no estás sola. La UNAM te respalda. Muy buenos días. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este cuarto día del coloquio La violencia no es poder, sino la ausencia de poder. Hoy nos toca como primera ponencia la violencia del extranjero, un punto de vista sociológico. Y me da mucha emoción presentarles a mi querida amiga, cómplice en este proyecto, la doctora Marta Patricia Martínez Lemus. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Desarrollo Educativo y Línea Pedagógica por la Universidad Pedagógica Nacional y tiene un doctorado en Desarrollo Educativo, Línea Hermenéutica por la Universidad Pedagógica Nacional. Patricia, te quiero, te estimo, tú sabes lo que siento por ti y te doy de verdad las gracias por acompañarme en este primer proyecto y espero que sea el primero de muchos que vamos a hacer juntas, tú y yo. El foro es tuyo y adelante, querida amiga. Muchísimas gracias. Sí, creo que ha sido una experiencia riquísima para el equipo. No solamente está Pao, está Pamela. Creo que es una experiencia que tenemos que volver a repetir, sobre todo por las gratas actividades que ustedes mismos han sugerido que quieren que hagamos posteriormente. Le agradezco a Pao que haya pensado en mí para una de las ponencias. Y finalmente, esto de la violencia hacia el extranjero, me pareció necesario comentarlo porque tuve una experiencia y comentándosela precisamente a la maestra Pao, me decía, pues habla de eso, una experiencia de haber ido a Italia y ustedes saben que en la Nacional Preparatoria no solamente doy la materia de sociología, sino también italiano. Es más, yo empecé dando italiano. Y finalmente esta experiencia que tuve como viajera, digamos, como extranjera en Italia, porque al terminar mi carrera me fui. Yo como segunda carrera estaba estudiando la licenciatura en música en la Escuela de Música de la UNAM y según yo iba a ir a terminar esta carrera allá, ¿no? Iba a ser como una especialidad en Italia y me iba a quedar allá a estudiar y después regresar. Mi experiencia al llegar a Italia fue simplemente impactante.
al llegar al aeropuerto de Fiumicino en Roma, un policía ve mi pasaporte, me llama a un cuartito separado, no me permite el ingreso verdaderamente hacia el aeropuerto para poder tomar el avión que me llevaba de allí, de Fiumicino, Roma, a Catania, donde yo me dirigía. En modo tal que vi que en ese cuartito donde me llevaba, habían otras personas y que además se veían, bueno, a mi juicio, se veían como con cara de aburrimiento y de tedio, como si tuvieran ya muchas horas esperando. Yo finalmente, pues esperé allí de pie, no me senté, muchos ya estaban sentados en el suelo, recargados en esas maletas personales que llevaban, pero yo no llevaba nada en las manos. Llevaba obviamente mi bolsa y en la bolsa llevaba los dólares que mis padres me habían proporcionado para estar los primeros días, digamos, en lo que se acomodaban las cosas para ver si yo podía seguir estudiando. Cuando llegó mi turno, yo estaba un poco nerviosa, déjenme decirles, porque yo veía el reloj y decía, se me va a pasar el vuelo de conexión Roma-Catania. Y yo veía el reloj y avanzaban las horas hasta que finalmente vi el reloj y dije, no, ya perdí el vuelo, o sea, ya no es posible hacer nada, porque tendría que ir por mi maleta, ir a documentarla en el vuelo nacional para tomar el avión. Se perdió el vuelo. Finalmente me dejaron entrar a una oficina donde estaba un escritorio, un policía sentado y dos policías varones también parados detrás de mí. Y este policía me preguntaba a qué vino. Y yo le decía, vine de vacaciones. La familia fulana de tal me va a recibir en su casa y yo voy a estar aquí. Yo trataba de contestar en inglés. Él me hablaba en italiano, pero era evidente que me preguntaba a qué venía. Y entonces me dijo que con cuánto yo pensaba venir como turista. Bueno, pues yo saqué mi dinero que mis papás me habían dado y se lo entregué. Y él lo empezó a contar los billetes, los dólares. Obviamente no le saqué las moneditas, ¿no? Pero los billetes. Y entonces uno de los dos que estaban detrás de mí se metió a un privado que estaba, una puertecita, se metió a un privado. Porque me preguntó con quién llegaba, ya le di la dirección y el teléfono. Y después salió. Y el que salió del privado se sentó en el escritorio. Y el que se sentó en el escritorio entonces tomó el dinero. Y sentado, y yo parada, porque no había dónde sentarse, no tenían sillas. Y entonces yo de pie, y él con el dinero en la mano, me lo lanzó, y todos los billetes pues cayeron entre el escritorio y el piso. En ese momento yo me sentí fatal. Yo decía, ¿qué grosería es esta? Yo trataba de hablar lo más despacio posible en mi poquísimo inglés que llevaba, ¿no? Lo único que sí me dijo, y se entendió perfectamente, que ese dinero que yo llevaba no era suficiente para hacer visitas turísticas en su país, que eso no era absolutamente nada. Y se fueron los tres al privado. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Recojo el dinero? ¿No recojo el dinero? En ese momento, chicos, yo sentía que las lágrimas se me derramaban, pero a litros, no a gotas. No lloré, dije, no voy a llorar, me voy a quedar bien seria, voy a esperar a que alguien salga y me diga qué hacer. Salió uno y me dijo, con sus señales y en italiano, porque yo no hablaba nada de italiano, que recogiera mi dinero y me entregaba mi pasaporte. Entonces yo del suelo y del escritorio pues empecé a recoger los billetes. No sé si los recogí todos, verdaderamente ya no sé, ya no me importaba eso. Yo me sentía totalmente avergonzada, me sentía humillada y sentía la necesidad de salir al aeropuerto,
coger un boleto para regresarme a México, aunque no tuviera la maleta inmediatamente. Sin embargo, al salir, dije, pero ¿por qué me voy a regresar? No vine para ser derrotada, vine para no ser derrotada. Así que tomé mi maleta, fui a buscarla, no estaba ya en las bandas donde se recogen, y la fui a reportar en objetos robados como pude, la reporté, y fui a las ventanillas de la conexión de vuelos nacionales y me pusieron en otro vuelo nacional del que tuve que esperar además otras tantas horas sentada en la sala de espera, con hambre, con sed, sin moneda nacional y bueno, pues allí esperé hasta llegar a Catania. Mis padres me habían dado monedas italianas de un viaje que ellos habían hecho con tiempo atrás. Y yo llevaba las monedas porque me dijo mi papá, si no están por ti, pues les hablas por teléfono, ¿no? Ok, entonces, ahí empieza la experiencia pues, del extranjero, ¿no? Y de toda la violencia que puede sufrir. Yo descolgaba los auriculares de los teléfonos y daban una señal como de ocupado, como lo que aquí en México es ocupado. Y yo decía, bueno, pues este teléfono no sirve. Y entonces me fui a otro. Y ya alguien me vio tan desesperada que me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Y yo le señalaba el número del teléfono ya estando en Catania. Y entonces me dijo, no te desesperes. Ya marcó y ya contestó la persona que me iba a ir a recoger y ya me dijo, mi esposo ya se fue por ti porque no llegaste en el vuelo que dijiste. Pues un poco someramente le expliqué. ¿Qué sucede cuando llegas a un país extranjero? En primera, nadie te explica, ¿verdad? A lo que vas, en el sentido de qué diferente se vive la vida en ese lugar. Que para las personas que la viven allí es la naturalidad del mundo. Pero ya tan solo que tú cojas un auricular del teléfono y la línea para empezar a marcar sea como en tu país, cuando está ocupada la línea a la que estás llamando, no sabes qué hacer, porque para ti eso significa ese teléfono está descompuesto. Y coges otro y da lo mismo y otro y da lo mismo y no sabes cómo resolver el problema porque la tensión misma de no estar en tu país, de no hablar la lengua, a veces impide que tus pensamientos se desarrollen con claridad. Finalmente, este desenlace fue muy simpático. Llegué a la casa de las personas que me iban a recibir y pues les conté la historia. Claro, yo iba muy nerviosa, llegué hambrientísima, todo lo que te puedas imaginar, pero finalmente, digamos que el final fue feliz. Hasta cierto punto, hay a quien le ha ido peor. ¿Por qué entonces decidí hablarte de la violencia al extranjero, pero desde el punto de vista de la sociología? Porque no debemos de olvidar que la sociología es esa ciencia social que se encarga de observar a los seres humanos en grupos sociales. Pero hemos escuchado durante toda la semana en estas ponencias de violencia que la violencia se da en las relaciones con las demás personas, no solamente en las relaciones uno a uno, sino en las relaciones también grupales. Pero déjame decirte que aunque las relaciones sean uno a uno, no significa que están fuera de un grupo social. Todo lo que hacemos, todo, lo hacemos por medio de lo que aprendemos socialmente. Y la sociología es la ciencia social que se encarga de estudiar los comportamientos sociales.
La sociología, voy a decir, quizá otros científicos sociales que puedan estar aquí presentes como compañeros y colegas, quizá puedan decir, bueno, no es la única ciencia social. El derecho es una ciencia social. La antropología es una ciencia social. Y yo voy a decir, es cierto, hasta la matemática es una ciencia social, porque el matemático no elabora sus teorías, no plantea sus hipótesis, sino es a partir de la solución de alguna necesidad social. Por eso yo siempre digo a mis alumnos de sociología, todos somos sociólogos, no hay alguien que no lo sea. ¿Por qué? Desde donde tú estás, no importa cuál es la ciencia que tú vayas a estudiar, tienes que ver cuáles son las necesidades sociales para suplir esas necesidades a través de la visión de la carrera que tú vayas a elegir. En modo tal que no puedes no ser un sociólogo. Y a lo mejor no sabes de teorías sociológicas y sin embargo sabes de observar los comportamientos sociales. Y de eso trata la sociología. Y la sociología le da apertura a una infinidad de otras ramas que se convierten en ciencias sociales per se, pero que son parte de la visión de un científico en la sociedad. Observar, analizar, determinar cuáles son los actos, los hechos que hacemos socialmente y que queremos que permanezcan porque nos gusta como son. O reelaborar lo que hacemos porque no nos gusta como son. Y de eso se trata, ser científico de lo social. Hay un autor, y del cual te quiero hablar hoy, porque además su libro es la pauta para que nosotros hablemos de esta sociología, de esta visión sociológica de la violencia que pueden sufrir los extranjeros. Él se llama Giovanni Sartori. Probablemente lo has escuchado. Es más un politólogo que un sociólogo, o se conoce más como haciendo ciencia política que como haciendo sociología. Sin embargo, como te dije, él sigue siendo un observador de lo social. Y me voy a referir específicamente a este libro suyo que lo tengo aquí a la mano. Te lo voy a enseñar rápido. Me lo pongo en la cara, si no, no le puedes ver el título. Bueno, este libro se llama Pluralismo, Multiculturalismo y Extraños, no extranjeros, sino extraños. Vamos a mirar qué dice nuestra primera diapositiva. Mira lo que dice. Esta diapositiva no es de Sartori, esta diapositiva es de Berger y Luhmann, que son dos sociólogos, ellos sí, y mira la cosa más maravillosa que ellos nos exponen. La realidad se construye socialmente y la sociología del conocimiento debe analizar los procesos por los cuales esto se produce. ¿Esto qué? Pues la construcción del conocimiento, la construcción de la realidad. Tú y yo construimos nuestra realidad socialmente. Cuando tú naces ya en una situación construida que te enseña cómo se vive la vida. Cómo se vive la vida es lo que se llama comúnmente la cultura. La cultura es cómo se vive la vida. Y cada grupo social puede tener una cultura, pues, un poco diferente. En modo tal que precisamente cuando yo llegué a Italia, en esa cultura, el sonido de línea telefónica para poder marcar un número es el mismo sonido que usamos en México para que tú sepas que el número al que marcaste está ocupado. Así que es una forma
de aprender la vida, pero yo no me la esperaba. En modo tal que socialmente sabes que ese sonido es una línea para que empieces a marcar. Y entonces nos siguen diciendo Berger y Luhmann. Los términos claves en esta frase son realidad y conocimiento. ¿Qué es realidad para ti? ¿Y qué es realidad para mí? ¿Qué es eso de realidad? No es lo mismo realidad para ti que vives aquí en la Ciudad de México que para alguien que vive en el Congo belga. Es decir, si tú piensas en lo que comes todos los días, no tiene nada que ver con lo que comen ellos, pero tampoco cómo se lo comen. Probablemente ellos se los comen en círculos familiares, sentados en el suelo, con todos los platillos en el centro y con la mano. Y tú podrías decir, oigan, ¿por qué no se sientan por lo menos en una piedra? Porque no es posible que ellos lo entiendan así. Su modo de vivir la vida es ese, como el tuyo es sentarte a la mesa, no subir los codos porque se enojan, no poner, no sé, mil cosas, no llevar el teléfono a la mesa porque tampoco no se ve bien, y toda esta gama de aprendizajes que te dan cuando tú ya naces, ya están. Por eso dice Berger y Luhmann que es un conocimiento, una realidad que se construye socialmente. Mira, vamos a la que sigue. Entremos directamente a lo que Sartori dice que debe de ser una sociedad buena, una sociedad donde tú y yo podamos vivir con tranquilidad. No olvidemos que aquí Sartori está hablando de las relaciones que van a surgir a partir de convivir con los extraños. Y él dice, una sociedad buena es una sociedad pluralista. Entonces tendríamos que ver qué dice Sartori que es una sociedad pluralista. Y él dice, pluralismo presupone tolerancia. Pero tolerancia, ¿qué es? Respeto de los valores de los demás. ¿Oíste? De los valores de los demás. Es cierto, la psicología nos dice y la ética nos dice que los valores pueden ser movibles, pueden ser cambiables y puede haber antivalores. Sin embargo, los valores en cada sociedad están posicionados en una lista, voy a decir, jerárquica, de diferentes maneras. Entonces, también tendríamos que pensar que el otro no necesariamente tiene en su jerarquía máxima el valor que tengo yo para actuar dentro de la sociedad. Vamos a seguir adelante. Necesitamos un poquito mirar hacia atrás en la historia del ser humano para entender qué es lo que necesitamos reflexionar para convivir con el extraño. Pensemos un instante en este nuevo pensamiento que se crea a partir del siglo XVII, en donde tú ya eres capaz o ya se te permite la capacidad de decir lo que estás pensando. Antes no. Antes se te decía lo que deberías de pensar. Antes se te decía cómo deberías de actuar, en qué deberías creer. Y a partir de estos años, se te permite hablar. No totalmente, porque muchos que todavía hablaban, pues les cortaron la cabeza o los quemaron vivos. Sin embargo, se permite ahora hablar. Estamos en los inicios de lo que se va a llamar modernidad, en donde lo que impera ahora es la palabra, no la imposición, es el diálogo, es intercambiar ideas entre tú y yo.
porque antes no era permitido. Te decían cómo actuar, qué comer, a quién creerle, a quién darle los contributos de tus impuestos y todo lo demás. No podías decidir no querer hacerlo. Pero, con el tiempo, fíjate que esta unanimidad de pensamiento que se vivía antes empezó a ser así como sospechosa. Oye, ¿por qué no puedo decir lo que pienso? ¿Por qué no puedo decidir a quién le quiero dar mis contributos? Y se empezaron a hacer lo que Giovanni Sartori nos dice como facciones, pedacitos de personas que pensaban diferente en estos grupos que manejaban la política. Y a partir de eso se crean los partidos políticos, ya no facciones dentro de un partido, sino verdaderamente grupos aparte. Vamos a seguir adelante. Esto nos da la idea de que el pluralismo no es solamente más de uno. El pluralismo no es eso, dice Sartori. Una sociedad plural se crea bajo la idea de tolerancia, pero la tolerancia debe de consentir el que no estés de acuerdo conmigo. No solamente te tengo que tolerar, sino que tengo que oír lo que dices. El pluralismo puede respetar una multiplicidad de culturas, es decir, de formas de actuar la vida, pero no está obligada a fabricarlas. Las puede aceptar, las puede tolerar, pero no está obligada a fabricar dentro de la sociedad esa multiplicidad cultural, dice Sartori. Y esta frase me pareció impresionante. Y mira lo que dice Sartori. Si el multiculturalismo es agresivo, separador, intolerante, entonces es la negación del pluralismo. Es la negación del pluralismo. Y entonces vamos adelante para que veamos con más claridad qué dice Sartori que es el pluralismo. El pluralismo debe asegurar la paz intercultural. Si tenemos convivencia de más de una forma de vivir la vida, tendríamos que ser capaces de asegurarle al otro que pueda vivir la vida como la sabe vivir. Y a mí, con él, me tiene que asegurar esa misma condición. Tenemos que asegurarnos mutuamente el reconocimiento de lo que hacemos, porque no puedes decir, está bien, tú haces eso, pero no lo quiero ver, no me interesas, como si no existieras, no te veo. No. El pluralismo tiene que desconocer la intolerancia, que es odio cultural. Y aquí ya se está metiendo Sartori, si te das cuenta, a mirar al extraño. Desconoce el pluralismo, no quiere el odio cultural. Y además, desconoce la reivindicación de la superioridad cultural. ¿A qué se está refiriendo esto un poco Sartori? Piensa en todos los momentos en los que países como lo que hoy es Inglaterra, lo que hoy es España, ¿no? Lo que hoy es Italia, andaban a conquistar territorios e imponían sus culturas, y la cultura que encontraban era una cultura de inferioridad. Y dice Sartori, el pluralismo no puede estar de acuerdo con que una cultura sea superior a la otra. Entonces ya no hay pluralismo, porque el pluralismo, dice, es total respeto, es paz intercultural. Y dice abajo, pluralismo social es diferente, casi no se le ve la rayita al igual tachado, pero es diferente de diferenciación social.
no es lo mismo ser plural social que ser diferente social. Ok, vamos adelante. Las sociedades plurales no son, dice Sartori, no son las que se fundan sobre una raza mejor, sobre una tribu mejor, sobre una casta mejor, sobre una religión mejor o sobre cualquier otro grupo tradicional que considere que eso es mejor que lo que tengo yo. Ni yo mejor que lo que tienes tú. Así que el pluralismo funciona solo cuando las divisiones que se hicieron se neutralizan para permitir la afiliación voluntaria. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Significa que cuando tú conoces algo diferente porque vas a una cultura o esa cultura se vino a ti, voluntariamente puedes querer entrar en ella. Porque si tu propia cultura te impide, te rechaza, cuando tú decides conocer otra cultura, otra forma de vivir la vida, entonces tu cultura no está siendo plural. Tiene que haber la permisibilidad de que tú vayas a conocer eso, de que lo aceptes, de que lo adoptes voluntariamente. Si se te impone, entonces no hay pluralidad. Y tienes que pensar muchísimo en lo que sucedía en los países durante las colonias. Nos vinieron a imponer cosas en las que no creíamos. Fueron a otros países a imponer idiomas que no se conocían, pero no a que se hablaran los dos idiomas, sino a que si tú hablas el tuyo, yo no te entiendo, pero además yo hago las reglas. Y si tú no hablas mi idioma, yo no te puedo decir cuáles son las reglas, pero tú vas a jugar con las reglas que yo ponga. Toda esa situación es de una violencia tremenda. En modo tal que, dice Sartori, pluralismo presupone tolerancia, sí, pero tolerancia no significa indiferencia. ¿Te das cuenta? Pluralismo significa tolerancia, pero tolerancia no significa indiferencia, porque en muchas ocasiones sucede que está allí la persona, está allí el extraño, el extranjero, pero tú lo ignoras. Pero es otro ser humano. Es un ser humano que necesita, como tú, no solamente suplir sus necesidades básicas, primarias, comer, tener un cobijo, donde repararse del frío, del calor, de todo eso, pero necesidad de amor, necesidad de platicar con alguien, de sentirse en contacto con alguien. Y entonces, hablábamos en la semana, no sé si recuerdes, pero y si no, te pido que vayas al canal de YouTube de este coloquio y veas otras ponencias que nos han hablado de animales, de ancianos, de niños y de otras personas como tú y como yo. Pero todas esas personas necesitan ser reconocidas recíprocamente. En el momento en el que tú simplemente toleras sus presencias con indiferencia, estás causando violencia. Y aunque verdaderamente no sea un extranjero, es un extraño para ti. Yo pensaba muchísimo en la ponencia de los ancianos, pensaba muchísimo cuánto verdaderamente el anciano se convierte en un extraño cuando no hace las actividades cotidianas a la velocidad que las haces tú. No hace
no camina, no responde, ya no escucha y le tienes que repetir las cosas y se las repites con tedio, se las repites enojado. Eso hace que él, en vez de querer hablar contigo, se vaya excluyendo más. Eso quiere decir que tú lo estás ignorando, porque sus necesidades son otras, las cuales tú ya no estás supliendo. ¿Ok? Vamos adelante. Dice ahí, en esa donde estábamos antes, la anterior. Ajá. Entonces, tolerancia no es indiferencia. Te pido que volvamos a leer juntos esa frase. Pluralismo presupone tolerancia, pero tolerancia no significa indiferencia. No vas a decir, ahí está bien, bueno, que se vaya en su cuarto, yo no entro a su cuarto, pero que esté allí. O en tu propio país, esta vez ya entraron a mi país estos extranjeros, pero yo voy a hacer como que no existen. Ahora sí, vayamos a la que sigue. ¿La tolerancia tiene límites? Por supuesto que tiene límites. Tú no puedes tolerar hasta el infinito. Pero, ¿cuáles deben de ser los motivos de la tolerancia? Tiene que haber una razón para tolerar. No puedes tolerar todo ni por siempre. Tiene que haber un plan, unas razones, dice Sartori. Tolerar no es permitir hacer daño. Es decir, la tolerancia no te debe permitir hacerle daño al otro porque lo estoy tolerando y entonces pues que también se aguante él. No. Porque no le puedes hacer daño ni él a ti. Y debe de haber el reconocimiento de recíproco. Yo te tolero porque quiero que me toleres. Yo te tolero porque quiero que me toleres. Fíjate que yo aquí pensaba mucho en las fusiones que se hacen entre familias cuando alguien se casa. Pareciera como que todo va a salir increíble, pero estamos educados, tenemos construcciones sociales diferentes. Él y ella, construcciones completamente diferentes. Voy a decir, por ejemplo, lo que mencioné al inicio. Te dicen socialmente, los codos no se ponen en la mesa cuando estamos comiendo. No, los codos no se ponen en la mesa. Y no te debes de acercar demasiado al plato. Debes de estar lo más derecho posible y es el alimento el que se acerca a tu boca. Pero ¿qué tal que te casas con alguien a quien no le dijeron que poner los codos es feo? Y pone los codos. Y tú te molestas y le dices, oye, no subas los codos. Y el otro te dice, oye, déjame comer a gusto. No, es que estás subiendo los codos. Y hay una fricción tal con el extraño que te impide una convivencia en tolerancia. Finalmente, vas a romper la relación con esa persona. Finalmente, con todas las personas podrían romperse las relaciones, pero cuando tú rompes una relación con un conocido, pues conocerás a otra persona. Pero cuando tú rompes la relación con tu esposo o tu esposa, con tu novio o tu novia, es doloroso emocionalmente. Pero también puede ser que rompas relaciones con las convivencias internas como familia, como con tus padres, por ejemplo, porque empieces a pensar diferente de ellos. Y lo que pasa es que te conviertes en el extraño en tu propia casa. Pero debemos aprender a convivir en tolerancia con el extraño. No me he referido a los extraños todavía, no me he referido a los extraños como los extranjeros. Pero déjame decirte una cosa. Aquí dice, la otredad
o sea, que haya un otro, es el complemento necesario para que exista identidad. ¿Cómo puedo saber cómo soy si no hay alguien con quien yo pueda decir, mira, no soy como él? Y reconocer esa identidad que tengo, porque esa otra persona tiene también su identidad. Esta situación tendría que hacerte reflexionar, ahora sí, con respecto a los verdaderos extranjeros. Dice Sartori, yo agregué la de abajo, pero Sartori dice, las naciones europeas están ya conformadas cuando entran los migrantes. ¿Qué es lo que está sucediendo ya de años en Europa? Muchísimos extranjeros están pidiendo ser aceptados en las sociedades europeas. Los europeos los ven como los extraños, como esos a los que no puedes tolerar, porque no forman parte de tu raza, porque no forman parte de tu tribu, porque no forman parte de tu religión. Y entonces yo agregué, México está ya conformado en el momento en el que sufre o en el que vive las invasiones de migrantes. Quiero que pienses un momento en esa situación que vivió México al final del sexenio pasado y que se acarreó hasta los inicios de este sexenio de muchísimos migrantes que entraron por Guatemala a nuestro país. Este grupo de migrantes quería caminar por todo México hasta llegar a Estados Unidos y pasar la frontera. En algún momento, México hizo albergues para que esos migrantes pues tuvieran en espera de recibir la contestación de si Estados Unidos les iba a dejar entrar o no, tuvieran un lugar donde vivir. Ciertamente, pues eran lugares no propicios, dormían en el suelo, sí se les proporcionaba comida, pero digamos, para todos igual, en los mismos horarios. Era una convivencia muy difícil allí dentro. Y algunos extranjeros tuvieron el desatino, voy a decir, de expresarse con respecto a lo que se les proporcionaba para comer. Y se les proporcionaba para comer lo que tú y yo comemos. Arroz, frijoles, sopas aguadas, tortas de papa. Claro que tienes que pensar que no se les iba a dar filete miñón, ¿verdad? Porque no hay dinero para atender a tantísimas personas con exquisiteces, ¿no? O mole con pollo todos los días. Pero algunos de ellos dijeron, y se publicó en los periódicos, los mexicanos nos dan de comer porquerías. Ahora, yo en aquel instante, en aquel momento, le pregunté a mis alumnos de entonces, ¿tú crees que eso que se les ofrece de comer sea porquería? Obviamente la mayoría dijo no. ¿Por qué? Pues porque se les ofrece lo que nosotros comemos, arroz, frijoles, sopa aguada, ¿no? Pero verdaderamente ponte en los zapatos de ellos. Para el extraño, para el extranjero, eso que tú y yo comemos, ¿podría llamársele porquería? Y yo dije sí, sí. Porque ahora piensa al revés. Piensa que a ti te dieran todos los días de comer plátanos machos hervidos, no fritos, no de esos súper maduros, ya bien bonitos, dulces, y te los ponen arriba del arroz. No. Plátanos verdes, machos, hervidos en agua, o sea, hervidos
aplastados con aceite, sal y órale, a comer. ¿Tú qué dices? What, ¿qué fue eso, no? ¿La comida del perro o qué? Pero para muchas culturas, comer plátano macho hervido y aplastado es una delicia. En modo tal que tú tienes que pensar que esa forma de vivir la vida en aquellas culturas es simplemente otra forma de vivir la vida. Otra. La tuya es una, pero la de ellos es otra. Y no por eso debemos desdeñar esa forma de vivir la vida. Y que si aprendiéramos a degustar esos platillos, podríamos llegar hasta decir, de ahora en adelante, no vuelvo a comprar los plátanos maduros. Los compro verdes, los pongo a hervir, los machaco, les pongo sal, aceite y me los como deliciosamente. Ok, vamos a la siguiente. Voy a concluir así, con un pensamiento que viene en el libro de Berger y Luhmann sobre Mannheim, que es otro sociólogo, y dice, no hay pensamiento humano, escucha, no hay pensamiento humano que esté inmune a las influencias ideologizantes de su contexto social, que es lo mismo que Berger y Luhmann nos dijeron al principio, si te das cuenta. Todas las relaciones se crean socialmente. Sigue diciendo Mannheim, el conocimiento solo puede darse desde una posición determinada. ¿Cuál es tu posición para la adquisición de conocimiento? ¿Desde dónde estás mirando? ¿Desde el egoísmo? ¿Desde el egoísmo cultural? ¿Desde ese coto de poder racial en el que crees? ¿Desde dónde estás creando tu conocimiento? Hay que reflexionar sobre la postura personal hacia el extranjero, hacia el extraño. Hay que abrirnos a esa tolerancia, a la reciprocidad del valor personal tuyo y del otro. Porque cuando el otro llega, o cuando tú llegas a su país, llegas con un cúmulo de conocimientos, de cultura, que no pueden ser cancelados simplemente porque al otro le pareces extraño. Va a haber quizá, y te quedes a vivir allá, o el otro se quede a vivir allá, tiene que haber una fusión. Y déjame decirte una cosa, tengo muchas personas conocidas, en este caso voy a mencionar a una chica colombiana, ella vino, se hizo novia de un chico mexicano, se casó, vino, pero ¿sabes qué? Hace de comer como en Colombia. Se niega a guisar lo que guisamos nosotros. Tiene la radio siempre en una radio colombiana. Ve los canales de Colombia. Y entonces ella sufre muchísimo y dice, Colombia, 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 Colombia. Pero estás en México. Si no aprendes a gozarte de lo que la nueva cultura te ofrece, siempre vas a vivir sufriendo como extranjero. Por eso Sartori dice que debe de haber un pluralismo. No significa que te vas a olvidar de lo que tú eres, ni significa que le vas a pedir al extranjero que se olvide de lo que es. No puede. Sus raíces son esas, pero sí puede aprender a convivir con tus valores y nosotros con los de ellos. Vamos a la última. Pues mira, déjame decirte, te puse estas dos imágenes porque te voy a dejar una tarea. Este coloquio, en esta sesión de violencia al extranjero, te quiere dejar una tarea. Te pido que veas una o las dos películas. Estas dos películas están basadas en hechos reales. Obviamente que están engrandecidas y enriquecidas con el hecho de que son películas. Sin embargo, son
hechos reales que sucedieron. En modo tal que yo te pido que las veas desde el punto de vista de la tolerancia, que las veas desde el punto de vista de la no violencia hacia el extraño, para que puedas imaginar qué tendría que cambiar tu mente con respecto al diferente, con respecto al que hace las cosas diferentes de ti. Y pensarte que podrías ser tú el diferente. Y yo te agradezco muchísimo que hayas estado en esta ponencia. Espero que tengas más que preguntas, muchísimos comentarios que hacer, porque me enriquecerían a mí y a tus compañeros muchísimo más saber qué piensas, qué te hizo reflexionar, que no hacer preguntas. Pero claro que si hay preguntas, me va a gustar muchísimo escucharlas. Claro que sí, doctora, hay muchas preguntas. Ya ahorita te las voy a hacer llegar. Dice, doctora, ¿por qué considera que los nacionales rechazan a los extranjeros aunque solo vengan de paso? Yo supongo que pudieran ser dos razones. ¿Quién es el que está viniendo? ¿Y qué relación voy a tener con él? Es decir, está viniendo y voy a decir esto, güerito, altito y habla otro idioma europeo. Entonces, me quiere aplastar. Pudiera ser. No digo que es así. Pero, ¿qué tal que viene otro? Que viene un centroamericano o viene una persona de una cultura que de alguna manera fue conquistada por los europeos. Lo puedo ver, lo puedo juzgar como inferior a mí. Y entonces decir, pues no lo quiero, pues ya conmigo tengo. Entonces, esta sensación de rechazo es una sensación de, voy a ponerle esta palabra con todo mi cuidado, de la ignorancia que tenemos y de la ignorancia que también tiene el otro. Porque cuando nos damos cuenta que el otro puede venir a agredir mi cultura, pues tampoco no lo quiero. Y tendríamos que pedirles que no vengan a agredir mi cultura, ¿no? Creo que más bien es la ignorancia lo que me hace rechazar en los dos sentidos al extraño. Correcto. La siguiente pregunta es, poniendo como ejemplo Estados Unidos, ¿por qué considera que los mexicanos en ese territorio rechazan a sus propios connacionales? Fíjense que Sartori tiene un pasaje muy explicativo a propósito de lo que sucede en Estados Unidos y no lo quise mencionar porque no se parece a lo que nosotros vivimos. Sin embargo, Sartori dice esto: la situación de Estados Unidos es multicultural, pero no hubo tantos rechazos, digamos, de migrantes como los está viendo, por ejemplo, en Europa, porque esos migrantes de Estados Unidos a lo que iban eran a formar una nueva nación. Estaban yendo hacia ese milagro americano, dejando atrás todo lo que eran, no olvidando sus raíces, pero yendo con una expectativa de vida mejor. Ahora, ¿qué sucede, creo yo, uniéndome a Sartori en esta idea? ¿Qué sucede con los mexicanos que yéndose para allá, se encuentran con otros mexicanos o con otros latinos, con otros mexicanos, pero que ya son nacionales? Los ven como los extranjeros, Sí. los ven como los extraños, los que vienen a malograr el sueño americano.
sin pensar que ellos también lo fueron, que ellos también hicieron la migración por esa misma causa. Pero sí dice Sartori que lo que sucede en Estados Unidos, y déjenme decirles que Sartori, hasta sus últimos días de vida, enseñó en Estados Unidos politología y verdaderamente pues vivió muchísimo de lo que es la realidad allá en Estados Unidos y con mucha claridad expone que el caso norteamericano es completamente diferente al de todo el resto del mundo. Ok. ¿Por qué considera que en la actualidad sigue existiendo el racismo? Desgraciadamente, vivir en culturas que exaltan pertenecer a grupos como si fuera lo único y lo mejor, crea este rechazo. Desgraciadamente, pensar que lo que yo creo es mejor que lo que tú crees, y yo lo pensaba muchísimo con respecto a la religión. ¿Por qué mi forma de adoración, aún dentro de las gamas del cristianismo, por qué puedo decir, no, es que yo sí tengo la religión verdadera? No, espérate. Tus creencias son tan válidas como las mías, aún dentro del mismo cristianismo. Pero imaginémonos que nosotros creemos que porque tenemos los ojos cafés, somos mejores que tú, que los tienes morados. Entonces, en ese sentido, pensarme como mejor que tú me hace rechazarte, pero no solamente rechazarte, me hace aplastarte. No sea que tú me aplastes a mí. No sea que tú me aplastes a mí. ¿No? Perfecto. Dice, nuestra cultura se cimentó en castas y razas distintas. ¿Será por ello que tenemos altos márgenes de intolerancia y racismo? Fíjense que yo pensaba muchísimo en lo que en esa última encuesta del INEGI para que nos preguntaron a toda la población cuántos somos, quiénes somos. Nunca me había topado con la pregunta de, ¿en tu familia hay antecedentes de raza negra? No me la había preguntado nunca nadie. El INEGI incluyó esta pregunta. No solamente esta, sino, ¿sabes hablar alguna lengua indígena? Y bueno, en las dos respuestas, mi respuesta fue no. Digo, no que no sepa, yo sí. Si sé hablar una lengua indígena, ya sé que no lo sé. Pero no sé si tengo antecedentes de raza negra. Pero déjenme decirles una cosa que me avergoncé en el momento en el que me hizo esa pregunta la chica que venía a las preguntas. Entonces, me recuerdo mucho, mi madre ya murió, pero me recuerdo mucho que decía, mi papá vino directamente de Francia. Y yo, cuando era niña, yo pensaba, ¿cómo será eso que vino directamente de Francia? Y claro, mi mamá decía, mi papá vino directamente de Francia. Y yo decía, pues, ¿qué le pasa a mi mamá, no? Cuando yo ya fui a Italia, dije, bueno, pues no vino de ningún lado extraordinario, ¿no? ¿Saben qué? También allá se come, ¿no? Se va al baño, ¿no? La gente huele feo, ¿no? Le huelen los pies y todo. O sea, ¿cuál es ese orgullo? Pero yo no sé, por ejemplo, si mi familia tiene sangre negra, ¿no? Entonces, sí sé que mi abuelo vino directamente de Francia. A lo mejor era el vagabundo más vagabundo. Y sin embargo, mi mamá, ¿no? Lo ponía así como, ¿no? Entonces, esa sensación de que otras culturas son mejores que la mía, puede ser que me cree y que yo cree dentro de mi cabeza que tengo que ser superior simplemente porque mi tatarabuelo vivió allá, ¿no? O sea, no pasa absolutamente nada. Somos iguales. Comemos, dormimos, queremos, odiamos igual. Claro.
¿Cuáles considera que son los efectos de la globalización y la homogeneización de la cultura en relación con la violencia hacia los extranjeros y hacia otras culturas? Desgraciadamente, voy a decir desgraciadamente, tenemos en este instante de nuestras vidas un momento histórico al que se le ha dado en llamar postmodernismo, en donde la velocidad a la que se viven todas las situaciones en el mundo son inmediatas, número uno. Y número dos, la capacidad de capitalismo avanzado, no industrial, sino capitalismo totalmente avanzado, en donde todo es mercancía, hasta tú y yo, necesita el capitalismo seguir vendiendo. Y si para vender necesita crear fotos de poder, lo va a hacer, porque las ganancias no pueden dejar de existir. Y yo creo que la globalización en una unificación de mercancías comprables, que podemos ser tú y yo esas mercancías, que de hecho lo somos, impide que tengamos la capacidad de reflexionar, porque es tan rápida la información, que ni siquiera te permite reflexionar cuáles son tus deseos, cuáles son tus tolerancias, cuáles son tus valores. Los valores te los está imponiendo esta globalización de capitalismo mundial. Y es imposible que alcancemos a discernir. Necesitamos tranquilizarnos. Dejemos un poco esta velocidad con la que nos llegan todas las informaciones y pensemos, esa información, ¿qué quiere de mí? ¿Quiere que sea tolerante? ¿Quiere que sea intolerante? ¿Quiere que me sienta mejor porque compro más cosas? Porque está sucediendo, que tú y yo nos estamos dando valor como individuos, valor como personas, porque podemos comprar artículos que nos venden. No importa que no sean los originales, con que mis zapatos digan Prada, aunque no me hayan costado 25,000 pesos, me costaron 2,000 en el outlet de Prada. O me costaron 300 en el mercado sobre ruedas, pero dicen Prada. ¿Me entiendes? Y tú vales por lo que compras, porque tú eres una mercancía. Claro. Te voy a leer un comentario que nos dejaron. Es muy interesante la ponencia. Hablar de los otros no es fácil. Se requiere de metodologías, dado que deberán tomarse en cuenta los aspectos culturales, aspectos geográficos, históricos y valores. Con respecto a lo de la comida que mencionabas, nos dicen, pero se les estaba dando caridad, mínimo debían de agradecer, ¿no? Con lo de los frijoles y todo eso. Y por último, porque se nos va el tiempo, te preguntan, ¿consideras que crear fronteras artificiales implica una violencia implícita hacia los extranjeros? Los límites creo yo que siempre deben de existir. Los límites no pueden no existir. Es más, hasta en la misma convivencia aquí en casa, en el aquí y en el ahora, hay límites, en modo tal que no creo que deban desaparecer. Pero si los límites significan violencia y si los límites no significan inclusión, entonces estaría yo totalmente en desacuerdo. No sabría muy bien qué postura tomar con respecto a abrir completamente todas las fronteras y con permitir el ir y venir de personas. No lo sé, no sé qué caos se provocaría. Sin embargo, la convivencia no, esa sí no debe de tener límites. Yo puedo ser amable, puedo amarte, puedo comprenderte, puedo ponerme o intentar ponerme en tus zapatos siempre, todas las veces, para que tú puedas también ponerte en los míos.
Claro. Y yo creo que esa sería la forma en la que pudiéramos cerrar hoy. El amor no tiene límites. Ese es el que sí de verdad no tiene límites. Y mientras pensemos, ¿qué quiero que el otro me dé? Eso es lo que yo le debo de dar. ¿Qué quiero que el otro me dé? Y eso es lo que yo le debo de dar. Gracias. Creo que el tiempo se nos terminó. Sí, pero muchísimas gracias por esta excelente ponencia y a todos los asistentes recuerden que ahorita los vemos en la siguiente que es violencia en la industria musical. Muchas gracias, Pati. Gracias.